5 trabajos costosos que pudieran necesitar hacerle a tu vehículo que te van a llevar a visitar al mecánico. Hoy en día es muy difícil encontrar un taller mecánico que tenga todas las especialidades. Tiene que ser relativamente grande. ¿Por qué? Porque hay muchos secretos, muchos detalles detrás de cada sistema del vehículo y por ahí cuando vos tenés toda la gama o pretendés hacer toda la gama, lo que antes se conocía como mecánica general, la repetición de los trabajos no es con mucha frecuencia y te obliga a estar muy preparado para una cosa, muy preparado para la otra, muy preparado para la otra, muy preparado para la otra. Bueno, en resumen, o se los explico un poquito mejor. Si vos haces inyección electrónica, el equipamiento que necesitas es importante. Hoy un escáner que valga la pena está arriba del 1,5 millones de pesos, que te permita defenderte cuando vos vas a hacer todo eso. Hasta hay escáneres de 10 millones de pesos. Después podés necesitar una muy buena punta lógica, un muy buen tester, podés hasta necesitar un osciloscopio. Y tener todo eso para hacer un trabajo de inyección electrónica por semana. Si por el otro lado haces amortiguador, necesitas herramientitas especiales. Extractor de axial, extractor de rótula, compresor de espirales. Todo eso también tiene su costo. Y si vos vas a hacer un tren delantero por semana, tampoco tiene mucho sentido que vos tengas todas las herramientas especiales para ese caso. Si haces dirección hidráulica, lo mismo. Si haces calefacción, lo mismo. Si haces aire acondicionado, lo mismo. Si hacer motor, lo mismo. Bueno, eso lleva a que hoy en día la mecánica esté mucho más especializada. Y es difícil que un taller haga absolutamente todo. Bueno, lo mismo, hay 5 tareas que yo quiero contarte hoy que es muy difícil que no las tengas que hacer, que las puedas totalmente evitar, pero sí quiero dejarte estas cositas. Mira, primero, ¿por qué pasan? ¿Por qué llegamos a la necesidad de esas tareas? Segundo, si es que se pueden evitar. Y tercero, ¿cómo podrías prevenirlas? Son tareas que terminan costando, ¿sí? La mayoría, salvo la última, la mayoría, con un buen mantenimiento, le alargas la vida útil a la pieza, pero la vas a terminar necesitando hacerla. Por ejemplo, la primera, un trabajo costoso que bueno, la gente por ahí no lo entiende o le cuesta, pero de alguna manera ya sabemos que va a demorar tiempo y que cuesta es sacar la caja de velocidad. Cuando hay que sacar la caja de velocidad. Y esto generalmente pasa cuando tenés que reparar el embrague. Entonces, ¿por qué es un trabajo caro? ¿Por qué es un trabajo grande? Porque para sacar la caja de velocidad hay que desprenderla del motor. Desprenderla del motor y poder bajarla también necesita que la desprendamos de la transmisión. Acordate que la caja de velocidad es la pieza que va entre el motor y la transmisión. ¿Sí? Si este es el motor, acá tenemos la caja de velocidad y después tenemos los semiejes a la rueda. Entonces no se puede sacar esta piecita sola. Hay que desprenderla del motor y hay que desprenderle la transmisión para que la caja quede sola. En muchos vehículos no solo significa desprenderla del motor. Para poder llegar a desprenderla hay que sacar todo lo que está arriba. Batería, soporte de la batería, soporte de la caja. Para poder sacarlo de abajo hay que sacar los semiejes y en algunos casos la caja no va a salir si no sacas la araña. Bueno, en algunos vehículos como las camionetas tenés que sacar el cardan y tenés que desprender arriba para sacar el sistema selector. Entonces, son trabajos que llevan su tiempo, son trabajos que insumen esfuerzo y son trabajos que van a terminar siendo costosos. Eso sí. ¿Se pueden prevenir? Bueno, con un buen manejo lo que podés hacer es estirar la vida útil del embrague hasta que se termine gastando. Lo que pasa es que si no haces un buen manejo, vas a terminar acortando la vida útil del embrague. Vas a terminar malgastando el embrague y por lo general se termina rompiendo la crapodina. Eso es básicamente el indicador más fuerte. Si vos tenés que sacar la caja porque se rompió la crapodina, lo más
probable es que tengas la maña de llevar el pie apoyado en el embrague. Entonces eso va forzando la crepodina permanentemente. Si lo tenés que sacar porque está patinando, bueno, ahí ya probablemente estemos hablando de que cumplió su vida útil, hizo todo el trabajo que tenía que hacer hasta que el desgaste propio de su funcionamiento ya lo deja sin funcionar. ¿Cómo lo puedo prevenir? Manejando correctamente. La mejor manera de cuidar el embrague es usándolo cuando hace falta. Estoy parado en el semáforo, ¿necesito tener el pie apoyado en el embrague? No, porque tranquilamente el vehículo puede estar en neutro y yo puedo estar, pisando el freno. El sistema de embrague funciona solo cuando vos haces el cambio de velocidad. Suponete que vos no seas de esas personas fierreras, así que quieres hacer el cambio rápido y te tomas tu tiempo para hacer el cambio. ¿Cuánto te puede llevar? ¿2 segundos hacer el cambio? ¿2 segundos del embrague pisado? Bueno, cuando vos te paras en un semáforo que terminás estando 60 segundos con el pie apretado en el embrague, calcula que lo usaste al embrague 30 veces. Y si en un día vos te paras 5, 6, 7 veces en un semáforo, que probablemente sea más, ¿cuánta vida útil le estás sacando al embrague? Bueno, entonces mira, yo nunca dejo el pie puesto en el embrague. Y bueno, ojalá pueda ser que no tengas esa maña o esa mala práctica. Pero y si sos de estar en el semáforo con el embrague apretado, de la misma manera estás acelerando su desgaste y prevenir el desgaste prematuro del embrague tiene que ver con la forma en la que lo usás, con el manejo que le das. El manejo brusco le quita vida al embrague. El manejo deportivo exacerba el uso del embrague. Entonces, ¿es un trabajo que lo vas a tener que hacer? Sí, porque no hay modo, el embrague se gasta, no hay forma, el embrague se va a terminar gastando, pero sí podés prevenir con un buen manejo para estirar el trabajo lo más posible. Este trabajo también necesita criterios de un buen mecánico y eso lo tratamos adentro del curso, ¿no? Pero no solo implica bajar la caja. Bajar la caja por ahí lo puede hacer el vecino. Si se da un poquito de maña y si tiene fuerza en los brazos, el vecino puede bajar la caja. Pero de ahí a hacer un trabajo de embrague que de verdad después tenga rendimiento, no es exactamente lo mismo. Ahora, este es un trabajo caro que te puede tocar hacer, grande que te puede tocar hacer y que la única forma de estirarlo o de que no te pase rápido es prevenir con un buen manejo. Sacar la caja de velocidad. Segundo trabajo grande que te puede tocar hacer en tu vehículo es cambiar la empaquetadura. Nosotros usamos mucho la palabra reemplazar. Reemplazar, empaquetadura o junta. Algunos lo conocen como junta. Nosotros en Argentina más que todo como junta. Junta, tapa de cilindro. ¿Por qué puedo necesitar cambiar la junta tapa de cilindro? Bueno, básicamente vas a necesitarlo por dos cosas. O porque se pudrió, se echó a perder. Se pudrió. Vamos a poner algo que sea más catedrático. Envejeció. Porque envejeció o se quemó. Básicamente el resultado puede ser el mismo. Porque una junta envejecida va a permitir que pase compresión a la cámara de agua o de refrigerante, va a permitir que pase refrigerante al aceite al agua, y eso ya necesita sí o sí el reemplazo. Una junta que envejeció y una junta que se quemó. Ahora, ¿se puede evitar? Vos sabés que sí se puede evitar, porque hay autos que yo he conocido con 200.000 kilómetros que nunca le tocaron la junta de la tapa de cilindro. Bueno, y si se puede evitar, ¿cómo prevenirlo? Bueno, con el uso correcto del refrigerante y tratar de evitar incidentes con exceso de temperatura. ¿Por qué? Porque envejece cuando yo no la uso con refrigerante o cuando el refrigerante lo dejo estar. ¿Eso qué hace? La echa a perder a la junta, la pudre. Y eso, como es una junta que siempre les digo,
la gente de Sicarelli nos explicaba que la Junta tiene este desafío: acompañar a los metales en la dilatación y en la contracción producto de la temperatura. Bueno, cuando la Junta va perdiendo su calidad porque se va echando a perder por la presencia de agua, en vez de refrigerante, eso acelera el envejecimiento, lo acelera muchísimo. Entonces se empieza a carcomer. Miren, yo tengo una junta acá, justo, así que me voy de la cámara un ratito para mostrarle. Miren, esa junta está toda carcomida por el tiempo y por el refrigerante. Ahora, ¿es normal que esto se carcoma así? No. Si estuviera usado con refrigerante correctamente, esto podría aguantar muchísimo tiempo más. Entonces, si yo la uso con el refrigerante correcto y si evito episodios de exceso de temperatura, voy a evitar que la junta se queme. Ahora, bueno, ¿por qué un trabajo de esto suele tener un trabajo caro? Bueno, yo he hecho muchas veces este dibujito: motor y tapa de cilindro. Claro, en lo esquemático eso es sencillo. Ahora, la tapa de cilindro está vinculada con el block no solo por los tornillos, que eso sería lo más fácil de sacar. Esto tiene la distribución, y la correa de distribución une el movimiento del cigüeñal, lo sincroniza el movimiento del cigüeñal con el movimiento del árbol de leva. Entonces, para hacer la tapa de cilindro hay que demostrar la distribución. Sí, todita, sea de cadena o sea de correa, sea en baño de aceite o sea seca. Hay que desprender la distribución completa para poder sacar la tapa. Pero también la tapa de cilindro tiene el múltiple de escape y tiene el múltiple de admisión. Y para sacar la tapa para sacar la tapa hay que desprender el múltiple de escape y hay que desprender el múltiple de admisión. Y acá es donde a los mecánicos se les empieza a complicar. ¿Por qué? Porque los bulones del múltiple de escape generalmente son 10, pero son bulones o tuercas que están muy expuestas a la temperatura. A mucha temperatura se terminan oxidando y muchas se traban y algunas se cortan. Y eso presupone un trabajo extra. Entonces, esto es trabajo, la distribución es trabajo y la admisión es trabajo. Y además, la mayor cantidad de conexiones de refrigerante están vinculadas a la tapa de cilindro, por la calefacción, por el termostato, por el portatermostato. Entonces, cuando vos ves un trabajo de estos, te das cuenta de la magnitud que tiene, porque en el vano motor solo queda el block. El resto se desprende y en la mayoría de los casos se saca absolutamente todo. Por eso es un trabajo grande, por eso es un trabajo que generalmente es costoso. Y esto tiene algo más: necesita de un tercero. Difícilmente, y yo no tengo memoria de haber conocido un taller mecánico que saque la tapa de cilindro, que tenga la máquina para rectificar la base. Entonces tenés que llevarle la tapa de cilindro a una rectificadora para que haga la comprobación y el rectificado de la base. Porque eso sí, no vas a cambiar la junta porque está envejecida, porque se quemó, sin hacerle la base a la tapa, porque el trabajo no va a dar ningún tipo de resultado. Eso sería una chanchada. Y después tenés que cambiar los bulones, poner junta nueva y torquearlos correctamente. Eso son detalles que lo sabe el mecánico. No lo sabe el vecino. Miren, los dedos de las manos ya serían pocos para contar las veces que en estos años que hace que yo estoy haciendo mecánica, vino una persona para que le corrijamos el trabajo porque lo hizo con un vecino. ¿Y el vecino qué se animó a hacer? Y a sacar y poner. Pero después, en la mayoría de los casos, hemos tenido que volver a hacer el trabajo íntegramente de nuevo, ¿sí? Porque la mecánica no es solo sacar y poner tornillos, es sacar y poner, pero saber por qué los estoy sacando, saber por qué los estoy poniendo y saber qué hace o qué función cumple esa pieza que yo estoy sacando y que yo estoy poniendo. Entonces, reemplazar la empaquetadura o la junta de la tapa de cilindro es un trabajo que tiene más que ver con el descuido del refrigerante o del control de temperatura que con algún proceso lógico. Un proceso lógico de uso y de deterioro quizás no la cambies en 300.000 kilómetros.
a la junta. El otro día alguien me decía, pero ¿cómo puede ser que se queme la junta si yo no tuve problemas de temperatura? Pero nunca tuviste problemas de temperatura. Bueno, hace como 2 meses, sí, porque... Y en el verano me había pasado... Bueno, lo que pasa es que yo les decía recién, esta junta que acompaña la dilatación cuando el automotor calienta y acompaña la contracción cuando el motor enfría, una vez fue expuesta a temperatura de más. Otra vez, de nuevo, temperatura de más. En algún momento se va a contraer distinto y se expandió de más y esa diferencia le cambia la composición, la empieza a fracturar, la empieza a romper y va a terminar teniendo problemas. ¿Hay trabajos que son caros? Sí, hay trabajos que son caros y estos no son todos, pero por lo menos son algunos que te puedo mencionar. La tapa de cilindro es un trabajo que normalmente te va a costar, pero podés prevenirlo. Obsesionate con el control del líquido refrigerante. Cambiar el líquido refrigerante una vez por año no es de vicio ni es negocio para el que lo fabrica, es para cuidar tu motor y cuidar tu tapa de cilindro. Y mi papá me solía decir, obsesionate con el control de temperatura. Uy, pero los autos ahora no vienen con elementos. Bueno, es cierto, la mayoría no traen más agujas o no traen indicador, traen solo una luz roja que prende cuando ya está muy caliente. Es cierto, pero hay gente que ni siquiera esa luz ve. Entonces vas a terminar teniendo problemas. Hay un tercer trabajo que pudiera necesitar tu vehículo y que necesariamente va a llevar tiempo y va a llevar costo. Y es la rectificación de motor. ¿Cuándo se hace una rectificación de motor? ¿O por qué llegamos a una rectificación de motor? Llegamos a una rectificación de motor cuando el motor perdió algunas de sus medidas y ha perdido algunas de las condiciones propias del trabajo. Entonces, ¿por qué puede ser? Bueno, por exceso de temperatura, puede ser, porque los metales dilatan distinto. Mira, el bloque de motor es de fundición o de aluminio, pero de una aleación de aluminio. Y los pistones son de otra aleación. Entonces, cuando calienta, el pistón dilata de una forma y el cilindro dilata de otro. El pistón tiene que tener cierta luz para que cuando dilate no se termine agarrando a las paredes del cilindro. Bien, pero eso son las temperaturas normales. Si yo me excedo en la temperatura, puede llegar un momento en que me exceda tanto que el pistón se termine agarrando a las paredes del cilindro. Y eso lastima tanto el pistón que hay que cambiarlo y lastima tanto las paredes del cilindro que hay que rectificarla. Entonces, una de las cuestiones por las que yo puedo necesitar rectificar mi motor es por problemas de temperatura. Bien, el otro problema por el que yo pudiera llegar al punto de necesitar rectificar el motor es por problemas de lubricación. El motor, siempre digo, son piezas metálicas que necesitan de aceite. ¿Para qué? Para que puedan trabajar, girar, estar en permanente movimiento y no terminar engranándose. Pero cuando vos decís, este mes me pasé 2.000 kilómetros del cambio, el mes que viene me pasé 5, como el otro día vino una señora con 18.000 kilómetros pasados, como la otra vez que incluso hicimos un video, 30.000 kilómetros pasado el aceite, vos ya sabés que pobre motorcito ha sido expuesto a deficiencias en la lubricación. Y claro, no te va a pasar ahora, no te va a pasar mañana, no te va a pasar el mes que viene, quizás ni te pase a vos, pero le va a pasar a la otra persona que lo compre o a vos que acabas de comprar el auto y que por deficiencias en la lubricación el motor empieza a golpear. El motor hace golpes, empieza a tener golpes cuando está frío o empieza a tener golpes cuando llega a ciertas RPMs, ¿sí? O el motor empieza a humear, empieza a consumir aceite, todo por problemas de lubricación y de exceso en el uso. Entonces, ¿se pueden evitar? Sí se pueden evitar. Y he conocido motores con hasta 500.000 kilómetros que no se tocaron. ¿Y por qué no se tocaron? Bueno, porque pudieron prevenir, ¿cómo? Con el uso correcto del refrigerante y con el uso correcto del aceite, terminaron evitando
tener que hacer la rectificación del motor. Si vos ya tenés que rectificar un motor a 500.000 kilómetros, 300.000 kilómetros, es un motor que ya anduvo muchísimo, que ya dio resultado y que ya sirvió. Pero cuando vos tenés que rectificar un motor con 120, con 130, con 150, hay detrás de eso descuidos. Descuidos que tengan que ver, como te dije, con la temperatura o con problemas en la lubricación, que se podrían haber evitado y que de alguna manera no se supieron prevenir. La rectificación de motor, ¿la puede hacer mi vecino? No, porque de vuelta no conozco un taller que saque el motor y lo rectifique en su mismo taller. Son trabajos muy distintos, son trabajos que necesitan una herramienta diferente, entonces herramiental específico. Por eso existen las rectificadoras y por eso existen los talleres. Pero hoy en día los motores no son tan sencillos como podrían ser antes. Entonces antes armar un motor era más sencillo, era cuestión de poner las piezas en su lugar, respetar 2 o 3 cositas. Hoy en día no es tan sencillo y probablemente si te aventuras a este trabajo vayas a tener complicaciones. Torques, armado de distribución, sellado de piezas. Ahora algunas vienen sin juntas, otras vienen solos con horrín. El armado de la electrónica, la colocación de los sensores, el torque de algunos sensores. Bueno, todo eso hace que hoy en día no sea tan sencillo rectificar un motor. ¿Es un trabajo caro? Sí, es un trabajo caro porque depende de un tercero y mucho tiempo en un tercero. Porque cuando vos le llevas un motor a una rectificadora, tiene que hacer tapa de cilindro, tiene que hacer cigüeñal, tiene que hacer interiores de biela, tiene que rectificar los pernos, tiene que rectificar los cilindros. Es mucho trabajo de rectificadora y después también es una buena cantidad de trabajo del mecánico. ¿Qué tiene que hacer el mecánico? Sacar todo afuera. Sacar el motor afuera y entregarlo en la rectificadora, digamos, por lo menos semiarmado. Pudiera desarmarlo más, pero por lo menos semiarmado. ¿Qué es semiarmado? Block con cigüeñal, biela y pistones. Por lo menos así, no tiene que quedar nada más. Y la rectificadora se va a encargar de todo eso. Es un trabajo que pudiera llevar un mes y mucho más también, dependiendo también de cómo se organiza la rectificadora y cómo se organiza el taller. Ahora, bueno, vos querés saber, ¿esto no te gustaría que te pase? Entiendo que sí, que no te gustaría que pase. Bueno, ¿te pueden pasar accidentes? Sí, pudieras necesitar de esto si pasó agua a un cilindro. ¡Wow! Ojalá no, que sería un bloqueo hidráulico. Pero esto simplemente te puede pasar por descuidar la temperatura o la lubricación. Así que ya sabes cómo lo podés prevenir. Cuarto trabajo grande que te puede pasar o que puede necesitar tu auto y es el reemplazo del radiador de la calefacción. ¿Sí? Reemplazar radiador de calefacción. Bueno, ¿por qué pudiera yo necesitar o llegar al punto de necesitar cambiar el radiador de la calefacción? Bueno, porque si el radiador de la calefacción se pincha y pierde líquido refrigerante, eso lo pierde directamente en el interior del vehículo. Este dibujo lo he hecho muchas veces, pero si esta fuera la carrocería del auto, acá tiene el motor el auto, pero el radiador de calefacción va acá. Y aunque trabaja con el líquido refrigerante del motor, si pierde líquido refrigerante va a perder acá y va a quedar adentro del auto. ¿Por qué no es bueno que quede adentro del auto? Porque el auto tiene el piso de chapa, tiene un fieltro, tiene la alfombra de bucle y tiene la alfombra de goma. El agua va a pasar y se va a concentrar en este fieltro. Y no solo puede que te termine picando el piso, sino que va a generar un olor a podrido insoportable. Entonces, cuando esto empezó a perder, necesariamente lo vas a tener que reemplazar o anular. ¿Sí? Pero reemplazarlo implica sacar todo lo que lo tapa. Y todo lo que lo tapa el radiador es prácticamente todo el interior en la zona frontal. Torpedo, tablero, columna de dirección, todo hay que sacarlo para poder llegar al calefactor de la climatización. No conozco hoy, me han dicho que ya salió un vehículo
que que está pensado para que cambiar ese radiador sea mucho más práctico, pero yo no conozco en la actualidad algún radiador que se pueda cambiar sin desarmar absolutamente todo. Por eso es un trabajo complicado. Y vos me dirás, ¿se puede evitar? Se puede evitar si sos ordenado con el líquido refrigerante. Porque ¿cómo se pica un radiador? Bueno, se pica cuando nunca lo usás, cuando nunca haces circular el agua por adentro de la calefacción, cuando nunca pones el refrigerante nuevo, cuando nunca reemplazas el refrigerante, ni hablar si no usas refrigerante. Entonces podés vivir en una sola caliente como sea Formosa, pero es inteligente que de vez en cuando abras la calefacción al máximo para que el agua circule y se lleve cualquier depósito de óxido que haya hecho en el radiador. Muchas veces hemos sacado, y ya nos ha pasado últimamente, que cambiamos una manguera, queremos hacer circular el agua por el radiador de calefacción y directamente está tapado. Bueno, ese óxido va a terminar echando a perder el radiador. Y de igual manera, conozco autos con miles de kilómetros a los que nunca se les tocó el radiador y conozco autos con 70, 80, 90 mil kilómetros que ya están perdiendo adentro y tienen el radiador anulado. ¿Por qué anulado? Bueno, porque si yo las dos mangueras que van al radiador las puenteo entre sí, el agua va a dejar de entrar adentro, esta refrigeración no forma parte de la refrigeración del motor, entonces con que anule ese circuito no pasa nada. Al dejar de entrar el agua adentro del radiador, va a dejar de perder adentro del habitáculo y no vas a tener ese problema. ¿Acá necesitas de un tercero? No. Cuando vas a hacer un embrague, podés necesitar de un tercero. Desde mi perspectiva, lo mejor es rectificar el volante y darle altura a la placa. Eso lo hace una persona que repare embrague. Cuando haces un cambio de empaquetadura junto a tapa de cilindro, ¿necesitas un tercero? Sí, porque necesitas hacer la base, rectificar la base de la tapa de cilindro. Cuando hago la rectificación de un motor, ¿necesito un tercero? Sí, porque el rectificador es el que va a rectificar el cigüeñal, el árbol de leva, las válvulas, los cilindros, va a cambiar los pistones, controlar la luz de biela, la luz de bancada, el perno de pistón. El rectificador hace eso. Ahora, para hacer este trabajo no necesitas de un tercero. Si sos un no mecánico, no te aconsejo a que empieces a hacer este trabajo. Este trabajo implica sacar muchas conexiones eléctricas, sacar muchos pines y piezas de plástico, sacar muchos tornillos. Es un trabajo complicado, es un trabajo caro, es un trabajo que puede llevar más de 1 o 2 días, ¿sí? Pero no necesita de un tercero. El mismo mecánico que lo haga, saca el radiador viejo y pone el radiador nuevo y chau problema. ¿Cómo lo puedo prevenir? Bueno, esto es parte de lo que también beneficia reemplazar el líquido refrigerante periódicamente, enjuagar el sistema, hacerle circular agua limpia hasta que salga absolutamente todo el barro o el depósito del líquido que pueda haber generado el líquido refrigerante viejo. Pero vos lo podés prevenir. Este es un trabajo que sí pudieras evitar que te pase y que no tengas que hacer este gasto. Vamos con el cuarto entonces. Ya vimos ya vimos 4 trabajos grandes que pudiera necesitar tu auto. La bajada de la caja para reparación de embrague, la sacada de la tapa para el reemplazo de la junta de la empaquetadura, la rectificación del motor, el reemplazo del radiador de calefacción y por último, la búsqueda de algunas fallas electrónicas. Lamentablemente, las fallas electrónicas tienen hasta mala prensa, ¿verdad? Pero acá hay varias cositas que sería importante que tengas en cuenta para, digamos, poder entender un poquito al mecánico. Primero, puede o no que el mecánico necesite de un tercero. Nosotros, por ejemplo, no reparábamos ECU, entonces si detectábamos en el diagnóstico que el problema estaba en la ECU, llevábamos la ECU a una persona a un laboratorio que sí se dedica a la reparación de ECU. Ahora, esto lo digo siempre, todos los sistemas de gestión tienen 3 grandes grupos. El grupo de los sensores, la ECU propiamente dicha, y el grupo de los actuadores. Esto no podría decirte cuánto, la ECU siempre es una, por sistema, digamos, pero los sensores, la cantidad de sensores y la cantidad de actuadores varía mucho, ¿no? Los sensores mandan señal a la ECU. Un sensor nunca recibe
señal de la EQ, pudiera recibir alimentación. Entonces, la EQ puede que mande a algún sensor alimentación. Puede ser alimentación de 5 voltios, de 8 voltios, depende la que el sensor necesite. Y la EQ va a enviar señales a los actuadores. ¿Está bien? Bueno, los actuadores pueden necesitar, en la mayoría de los casos, algún positivo, pero no viene de la EQ, sino que viene de la fusilera o del relay de alimentación. Ahora, cuando vos tenés una falla eléctrica, mira todo lo que puede estar fallando. Son muchas las piezas. Y la gente en algún momento creyó que la escáner era la solución mágica. Bueno, no es ninguna solución mágica. El escáner es una herramienta más y es la forma en la que tenemos de comunicarnos con el sistema de gestión electrónica, porque si no, no sabríamos qué está pasando. Con un escáner podemos leer la memoria de la EQ para saber qué está pasando. Pero ahí vamos a leer solo lo que la computadora considera o está preparada para registrar como avería. Bueno, en un escáner también podemos ver los sensores, podemos leer los sensores y con la lectura de los sensores o de las mediciones podemos saber si un sensor está deprimido. Si un sensor simplemente perdió su capacidad de medir y no está midiendo correctamente, la computadora no sabe, porque esa es la función del sensor. Si el sensor le dice, mira, el auto hace media hora que está andando, pero en realidad sigue frío, la computadora va a seguir considerando o va a considerar que está frío porque no tiene forma de medirlo, a menos que se corte. Si esa señal se corta, la computadora sí dice, se cortó la señal de temperatura, esa señal no está funcionando. Y también con un escáner podemos ver cómo están trabajando los actuadores. Estas dos lecturas son lecturas que necesitan más conocimiento, que necesitan más formación. Y para el mecánico eso significa inversión. Por eso un trabajo de inyección electrónica tiene un costo elevado, por la preparación que el mecánico necesita. Porque este trabajo probablemente tu vecino no lo pueda hacer. Porque con un escáner que compras en Mercado Libre y lo enchufas a tu teléfono, no lo vas a poder hacer. Necesitas más conocimiento. Y hasta acá no te hablé de lo que sería lo más complicado. ¿Qué es lo más complicado? Mira, cuando el problema está acá. Pero Pablo, ¿no sería más complicado si el problema está en la EQ? No, porque cuando el problema está en la EQ vos la sacas, la envías a un laboratorio, el laboratorio tiene los bancos para probarla y la va a probar, va a encontrar el problema, te la va a devolver cuando esté banqueada, así se dice, y que esté funcionando correctamente. El problema lo tenés, o el problema más grande y que puede hacer tu trabajo más caro, es cuando el problema está en el cableado. Porque el cableado tiene una ficha que conecta en la EQ y una ficha que conecta al actuador. Una ficha que conecta en la EQ y una ficha que conecta al sensor. Pero más, cuando el cable es largo, hay en algunos casos un conector por medio. Un conector de por medio que hace la salida de la carrocería, la entrada de la carrocería, la subida a un guardabarro, la bajada a un guardabarro. Y todos esos puntos son puntos en donde la señal puede ver una caída y ya no le sirve a la EQ como lectura o no le sirve al actuador como señal. Ahora, ¿por qué se complica? Bueno, porque esto creció en número. Miren, una falla que está teniendo Volkswagen, por ejemplo, es que el sensor de temperatura se pincha. Se pincha internamente y miren, a ver si yo puedo dibujar. Un sensor tiene acá toda la parte de trabajo, ¿verdad? Pero acá tiene una parte plástica. Y acá sale de adentro un terminal y dos terminales. Generalmente un terminal de temperatura tiene dos cables. ¿Qué pasa con este terminal de Volkswagen? Se pica la parte metálica de acá y empieza a transmitir humedad por acá por el cable. ¿Sí? Esa humedad que sale del cable del sensor llega en algunos casos hasta la EQ. Bueno, y eso está generando serios problemas, pero problemas muy locos. Problemas locos. ¿Por qué? Bueno,
La electrónica, ¿saben por qué se llama electrónica? Porque es como si fuera una electricidad chiquita. La electricidad que manejó mi suegro por tantos años en los autos eran 12 voltios, ¿sí? Y eran fusibles de 5 amperes, de 10 amperes, de 15, de 40 amperes. Eran corrientes en cuanto a amperaje importantes, ¿sí? La electrónica maneja como mucho 8 voltios, maneja generalmente 5, puede manejar 2 volt y medio y maneja miliamperes. ¿Qué quiere decir eso? Muy poquita corriente de electrones. Bueno, Pablo, ¿y eso qué me dice? Bueno, eso te digo ¿por qué? Porque este sulfato en un cable de stop de los autos de antes no hubiera significado problema. Pero en estos vehículos, donde el voltaje es bajo, donde el amperaje es bajo y donde trabajo con señal, sí genera, ¿me permiten la expresión? No, no lo voy a decir. Genera muchos problemas. Muchos problemas. Porque antes, miren, una luz de stop tenía tensión o no tenía tensión. 0 voltios o 12 voltios. Y la humedad en el cable generaba muy pocos problemas. Pero hoy en día, cuando nosotros tenemos un sensor de temperatura, tenemos 5 volt de alimentación y 0 voltios. ¿Verdad? Y el sensor lo que tiene que hacer es marcar una curva. Marcar una curva porque va a depender de la temperatura que tenga el voltaje que va a entregar. Bueno, si eso está obstruido tan solo por sulfato producido por humedad, los valores ya son locos y la computadora, ¿qué sabe la computadora que hay humedad? La computadora responde. Otra cosa que está pasando, miren, vieron que los cables tienen corrugado. Los cables tienen corrugado y el perfil del corrugado es este. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y el cable pasa por acá. Y en vez de venir todo encintado, el cable viene con una cinta así. Y entonces el cable queda expuesto al corrugado acá, expuesto al corrugado acá y acá. Y la misma vibración de trabajo hace que los cables se terminen rompiendo. Bueno, vos dirás, si tiene que buscar un cable, que busque un cable. Claro, pero cuando las centrales tienen arriba de 130 cables conectados, hacer un chequeo de toda la instalación eléctrica es controlar esos 130 de dónde nacen a dónde mueren. Pero Pablo, ¿no se puede hacer? Sí se puede hacer, pero lleva tiempo. Por eso es un trabajo que probablemente te cueste caro. ¿Cuál es la característica de este trabajo? Que no tenés cómo evitarlo y no tenés cómo prevenirlo. Generalmente los trabajos de inyección electrónica no tenés cómo evitarlo y no tenés cómo prevenirlo. O falla el repuesto, o falla la pieza y simplemente falla, ¿sí? O tenés algún problema de cableado que te va a volver loco. Lo único que tenés que tener cuidado es cuando hagas el lavado de tu motor. Por eso en nuestro canal hemos puesto un videito para explicarte cómo lavarlo. Pero de ahí en más no tenés otra forma de cuidarlo o de prevenir. Los trabajos de inyección electrónica tienen esa característica, que pueden salir rápido o te pueden complicar, pero en la mayor cantidad de las veces te complican y terminan siendo trabajos costosos. Bueno, son las realidades de tu vehículo. Son las realidades de tu vehículo. En mecánica para no mecánicos te enseñamos a cuidar lo que se puede de todo esto. Te acompañamos cuando tengas que ir al mecánico a entender lo que el mecánico te está diciendo. Te acompañamos a entender el presupuesto que el mecánico te esté dando. Por eso te voy a dejar abajo el link para que puedas ver el curso de mecánica para no mecánicos que tiene no solo las clases y los videos, sino también los recursos necesarios para que vos interactúes con tu vehículo y con el mecánico de una manera muy distinta. Si esta información te pareció importante, también estaría bueno que se las compartas a otros. Que nos des me gusta y que apretes la campanita nos ayuda a seguir creciendo. Y te ayuda a vos también para que cada vez que subimos información de esta, vos pudieras estar al tanto. Hay 5 trabajos que son costosos en tu vehículo, sí, y te hemos explicado cómo los podés prevenir, en los que puedes, cómo te podés cuidar para que no te sucedan. Si tenés alguna consulta, bueno, ahí adentro del curso también la podés hacer. Nosotros vamos a hacer, bueno, como digo siempre,
hasta que de alguna manera un ruido, una necesidad de un repuesto a cambiar, una pérdida de fluido, algo que tenga que ver con el cuidado y el disfrute de nuestro vehículo, nos vuelva a juntar en un próximo video.